Igualmente, buenas tardes. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar. Vamos a ver, espérenme. Están varios están ya, gracias a Dios, ya hay 95 alumnos. Lo que hice y creo que voy a seguir haciendo es entrar antes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy entré a las 2 de la tarde para que ustedes puedan entrar a la clase cuando se inicia, ¿verdad? Pero siempre me parece la pantalla todos los que están entrando, ¿verdad? Y eso me quita un poco de tiempo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Para que puedan entrar. Bien, jóvenes, entonces me pueden corregir, por favor, si no me equivoco, el último tema que miramos fue la teoría objetiva y la teoría subjetiva, las características de cada una de ellas, es decir, el pensamiento ideológico de la corriente subjetiva, que dijimos que toma como base el sistema económico el capitalismo. Y la teoría objetiva toma como base del sistema económico el comunismo, que realmente está poco a poco desapareciendo. No estoy diciendo que ya no va a estar o que es malo, no, solo simplemente cada vez son menos países que lo aplican. Y el país que lo emplea un 100%, como aparece en las teorías básicas de esta corriente objetiva, es Corea del Norte, ¿verdad? Que es la propiedad estatal. Bien, entonces voy a hablar algo relacionado con esto, pero que son términos muy comunes en Guatemala y otros países, ¿verdad? A ver si no los confundo, o pues puede suceder que tengamos una conversación larga, pero bueno, creo que es bueno, ¿verdad? Que hablemos sobre términos coloquiales o términos vulgares que se conocen comúnmente, ¿verdad? Bien, entonces, como ustedes son estudiantes de Derecho, pues se tienen que conocer las ideologías y tienen que conocer los términos que realmente, pues, se manejan en diferentes lugares, ¿verdad? En la San Carlos, en la familia, en el trabajo, ¿verdad? Bien, eso no apunta a los jóvenes, y solo eso creo que se les puede quedar porque no es complicado. Probablemente ya lo conocen, ¿verdad? La gente que tiene un pensamiento conservador, la gente que considera que todo está bien, que las cosas en Guatemala están caminando normalmente, que hay trabajo, que hay ¿cómo se llama? Institutos públicos que pueden ayudar a la gente, que hay hospitales para que la gente la puedan atender, que hay materias de un buen presidente, que tenemos democracia, que hay diputados, que hay alcaldes, que todo está bien, se le llama gente conservadora, pero se le etiqueta de derecha. Vos sos de derecha, es decir, que vos considerás que todo está bien y que realmente pues las cosas no deben cambiar. Guatemala está maravillosamente, ¿verdad? Bien. Lo contrario, la gente que piensa que hay que cambiar el país, que sigue incrementándose la pobreza, que hay problemas de falta de empleo, hospitales están en mal estado, servicios públicos también, las carreteras, pues se da énfasis a autopistas, pero caminos vecinales, poco, ¿verdad? Y hay programas de gobierno que realmente no llegan a la gente necesitada. Esta gente que dice que hay que ver cómo se hace para que la gente o el pueblo tenga mejores oportunidades, es gente que tiene un pensamiento renovador, es un pensamiento de cambio, y eso se llama entonces idea de izquierda. No sé si jóvenes me están entendiendo, ¿verdad? Me gustaría que alguien opinara respecto a eso. Buenas tardes, licenciado. Dígame. Yo pensaba que esas eran ideas idealistas sobre lo que sería tener un país pro, o que todos tengan lo mismo. No, ese, como le digo, es un asunto que ustedes lo van a ver poco a poco en donde trabajan, en la universidad también.
Y también en la casa, vos sos conservadora, ¿va? Porque vos solo pensás en que todo está bien, tenés trabajo, estudias, y pues entonces sigamos igual. Gente de derecha. La gente de izquierda es la gente que dice, no, que cambiar el país, si la gente pasa problemas económicos, el gobierno está fallando, los planes de desarrollo para combatir la pobreza no se llevan a cabo, hay desnutrición, en fin, es la gente de cambios. Y esa gente se llama de izquierda. Ahora, jóvenes, aclaro asunto. Yo no quiero que entremos a discusión cuál es bueno y cuál es malo. No, eso queda a criterio de ustedes. Ustedes me pueden preguntar, pues yo sí me considero una persona de cambios, pero tampoco considero que un modelo marxista-leninista como el de Corea del Norte sea funcional. Mi opinión, ¿sí? Creo que, y de San Carlos me atrevo a pensar que también tiene esa opinión de cambios, de ver qué se hace por el pueblo. Ese es el pensamiento de izquierda. La gente de derecha, la gente que piensa que todo está bien, pues es respetable, ¿verdad? Es respetable su opinión y entonces solo hay que ubicarse. Esto lo digo porque últimamente hay un pensamiento para mí equivocado, que son malas las ideologías y que realmente eso debe desaparecer. ¿Cómo desaparece esa forma de pensar, compañeros, compañeras? Usted piensa en una forma de conservadora, pues usted considera que así es y que todo está bien, pues es respetable. Insisto, si usted considera que el país hay que cambiarlo y que hay que hacer cambios, es respetable, ¿verdad? Entonces, un estudiante de derecho tiene que conocer realmente esos pensamientos o ese etiquetado de derecha, conservadora, y ese etiquetado de izquierda, que es de cambios. Es mundial, ¿verdad? Es un término mundial. ¿Por qué se tomó así? Porque realmente la derecha viene de las mismas manos, ¿verdad? La mayoría somos derechos. Y la mayoría de cosas se manejan con la derecha. Y algunos que son de izquierda se consideran como raros, como personas que realmente siempre están en contra del sistema, personas revoltosas, y eso no, eso es así, eso es realmente la forma de empezar a debatir. Dígame. Una persona izquierdista comparten la ideología del socialismo y el comunismo. Sí, pero su servidor es de izquierda y yo creo que un modelo comunista no es una solución, ¿verdad? O sea, considero que hay que hacer cambios, pero no me considero comunista ni considero que ese sistema económico sea el adecuado para el país. ¿Sí? Licenciado, disculpe. Dígame. Entonces, ¿se puede como tener una ideología de izquierda capitalista de cierta manera? Sí, ¿Sí? Buena pregunta. Sí, fíjese que ¿cómo le puedo decir yo? Es de opinión, pero la mayoría de gente estudiosa de los problemas sociales económicos dan de ejemplo como países donde la gente vive bien, en su mayoría, los países nórdicos, es decir, Suecia, Dinamarca, Finlandia, ¿quién más? Son 5 países nórdicos y esos países son capitalistas, pero en esos países hay partidos de izquierda capitalistas. Entonces, Canadá también entra como un país, ¿cómo se llama?, en el cual los gobiernos o la política va orientada a favorecer a la mayoría de la población, y es capitalista, ¿verdad? Y hay partidos de izquierda, se llaman socialistas, pero ellos se consideran como capitalistas, porque sí consideran clave el respeto a la propiedad privada. ¿Sí? Muy bien, gracias, licenciado. De nada, compañera. ¿Qué más, jóvenes? Ese tema no tengan pena que en el examen no viene, ¿verdad? Eso es algo que, como ustedes se van a dar cuenta poco a poco, me gusta hablar de temas de actualidad. Me gusta que ustedes también sepan cosas que se manejan en nuestro mundo, en Guatemala, ¿verdad? No únicamente lo que están en libros. Entonces, por eso creo que es bueno que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Y lo van a ver en otros cursos, ¿verdad? Donde van a ver la parte ideológica, y para que ustedes sepan, derecha es conservadora y la gente de izquierda es gente de cambio. Bien, entonces, jóvenes, continuemos, ¿verdad? Déjenme ver nada más mis copias, jóvenes, para
Bien, vamos a copiar también un poco ahora, jóvenes, porque y aquí, jóvenes, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque, insisto, lo mismo. Es importante que estén en clase porque el examen lo hago sobre lo que miramos en clase. El libro de Ciego Hernández creo que es un buen libro, pero yo no hago el examen basado en el libro. Lo hago basado en lo que miramos en clase. Entonces, por eso es clave, creo yo, que ustedes estén, participen y pregunten, ¿verdad? Otro chivo es que, lógicamente, lo que copiamos es lo más importante, lo que les va a dictar, ¿verdad? Y lo otro que yo hablo, pues también lo es, pero son para dar ejemplos, ¿sí? Bien. Entonces, jóvenes, pongamos punto de aparte del tema que nos quedamos, por favor. Pongamos lo siguiente. En el concepto o definición, repito, en el concepto o definición de economía, la corriente objetiva llama a este concepto economía política. Llama a este concepto economía política. Entonces pongamos, jóvenes, concepto o definición de economía política. Es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas, sociales, económicas entre los hombres, coma. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir? Es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas, sociales, económicas, coma, entre los hombres, que estudia las leyes que rigen estas relaciones en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana. Coma, sobre la base, repito, sobre la base de la forma de propiedad de los medios de producción. Voy a repetir todo del principio. La economía política es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas sociales, económicas entre los hombres, coma, que estudia las leyes que rigen estas relaciones en distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana, coma, sobre la base de la forma de propiedad de los medios de producción. Bien, si ustedes leen esto, no van a entender nada. No se preocupen, ¿verdad? La parte de la teoría objetiva se da pausadamente, es decir, se da dosificadamente para que poco a poco ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Los temas. Bien, poco a poco en las siguientes clases vamos a mirar algo de las partes de ese concepto para poder entenderlo, ¿verdad? Bien, pero hay algo aquí, una premisa que creo que eso pues no es complicado y que pues es fundamental en esta corriente ideológica objetiva. Bien, la corriente objetiva
considera que hay que estudiar la historia de la humanidad para explicar lo que sucede actualmente. Es decir, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Ustedes van a ver historia del siguiente semestre. La gente estudiosa, la gente que se dedica a analizar problemas económicos, sociales, y su servidor también piensa lo mismo, que Guatemala está como está por nuestra historia. Ustedes miran la época de la conquista, la independencia, los gobiernos militares de 1900 y tanto, golpes de Estado, democracia de fachada, y ahora la democracia, digamos, moderna, debido a ser eso para acá, han sido 7 presidentes, pues miramos que realmente el país, pues los problemas de fondo se mantienen, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, se explica por qué estamos mal, ¿verdad? Y América Latina en general, unos más que otros. Y entonces esta corriente considera que hay que ver por qué estamos así. Entonces, vamos a empezar a ver hoy cómo esta corriente estudia el primer sistema económico que se aplicó en el mundo, con los primeros habitantes, la comunidad primitiva. Y hubo un avance en varios siglos y aparece la esclavitud. En la Edad Media aparece también el feudalismo. En el siglo XVII, el siglo XVIII, el capitalismo. Y en 1917, el comunismo, ¿verdad? Todo eso, entonces, la corriente objetiva lo considera clave estudiar los antecedentes de cada sistema económico o modo de producción. Entonces, la corriente capitalista no toma en cuenta esto. Para ello la historia no es importante, sino que entrarle al problema de la economía, de producir, y ver cómo realmente una empresa incrementa sus ventas, cómo llega a minimizar costos y que la gente pues siga comprando, que la gente tenga capacidad de compra, que consuma, ¿verdad? Entonces, son distintas ambas corrientes. Entonces, por eso hoy vamos a empezar a ver un poco de historia de la humanidad, ¿verdad? En una forma resumida. Bien, preguntas, jóvenes, o comentarios, por favor. Bien, sigamos entonces, punto de aparte, sigamos copiando antes de entrar a la historia de la humanidad. Punto de aparte, repito. La tarea fundamental de la economía política, consiste en descubrir por qué y cómo surgen un tipo de relación de producción. Punto y coma. El objeto o estudio, repito, el objeto o estudio de la economía política son los sistemas económicos o modos de producción que históricamente se suceden unos con otros. Y son los siguientes. Dos puntos. Número 1. La comunidad primitiva. 2. La esclavitud. 3. El feudalismo. 4. Capitalismo. Y 5. Comunismo. Bien, entonces, jóvenes, antes de empezar con esto, ¿verdad? Voy a tratar de
explicar algunas cosas, ¿verdad? Bien, insisto, esta corriente considera clave estudiar la historia de la humanidad. Esto que vamos a ver lo plantea la corriente objetiva, pero el capitalismo dice que eso no es importante. Bien, ok. Hay unas cosas ahí que desde ahorita es bueno que ustedes las sepan, y si ustedes son inteligentes y estudian se van a dar cuenta que así es. Bueno, ya creo que entendemos que ambas corrientes son antagónicas, son contrarias. ¿Verdad? Capitalismo y comunismo son contrarias. No se quieren, hablando vulgarmente. Bueno, ¿y cuál es lo primero que hay que ver según la corriente objetiva? La propiedad. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver en cada modo de producción o sistema económico es la propiedad. ¿Sí? Después, ¿qué es importante de esta corriente? Las clases sociales. Si hay o no hay clases sociales. ¿Qué sigue de importancia en esta corriente? La producción. Si es una producción más enfocada a la agricultura, si es una producción más enfocada al comercio, artesanías, si es industrial, si es de servicios, ¿verdad? Y posteriormente le van entrando al asunto de si hay compra y venta de mercancías, hay trueque o no hay trueque, si hay venta, si hay monedas o no hay monedas, si las personas tienen afán de lucro o ganancia, ese objetivo no lo tienen, cómo es la estructura social de la sociedad organizada, si hay países o son imperios, monarquías o reyes. Todo eso es lo que vamos a ver en las 5 corrientes económicas que acabamos de copiar. Pero quisiera que alguien pues comentara algo o preguntara, ¿verdad? Para ir poco a poco. ¿Sí? Cuando se quedan callados es porque han entendido o no han entendido nada, ¿no? Entonces no sé. La verdad que no sé. O están durmiendo, ¿va? O no sé qué están haciendo. Lo ignoro, pues, pero... Licenciado, disculpe. Dígame. Ahorita, ¿qué tema va a abarcar? Es que me perdí un poco. Perdón, repítame, no lo digo bien. Dígame. Si va a tratar la corriente objetiva o subjetiva ahorita en estos temas. ¿La objetiva? ¿Sí? ¿La objetiva? Sí, la objetiva. Ahorita la objetiva. Sí. Gracias. Ok. Licenciado, disculpe, buena tarde. El feudalismo, ahí en realidad de eso sí Mire, no tengo... compañera, disculpe, claro. mire, ¿por qué no me deja que empecemos con la comunidad primitiva y así vamos en orden? ¿Le parece? Sí. Gracias, licenciado. Tenemos comunidad primitiva, después esclavitud y después feudalismo. Disculpe, ¿verdad? Para que vayamos en orden. Sí, gracias. ¿Quién más jóvenes quiere preguntar? Licenciado, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Licenciado, no le comprendí lo del comunismo, que son contrarias. Eso no le comprendí, disculpe. Sí, es que usted como que no fue, la semana pasada estuvo en clase, me pregunto. Sí, licenciado, lo que pasa es que ahorita no logré escribir lo que dijo, perdón. Sí, mire, es que hay cosas que yo, como ahorita, te las explico, eso no lo van a copiar. Cuando yo les digo que lo copien, ustedes copien, porque ¿saben? ¿Sabes el problema? Si ustedes copian todo, pues ustedes dirán, bueno, entonces todo lo licenciado lo estoy copiando, pero ¿será que lo entendió? Entonces, lo más importante, yo les digo que lo copien y lo otro ponen atención. Bueno, miren pues, aquí recordemos de la clase el último día de clase. La corriente objetiva es una corriente que desde su inicio plantea que viene el mundo de la materia, ¿sí? Uh-huh. Y el ejemplo clásico es como sistema económico es el comunismo, es propiedad estatal, como Corea del Norte. El lado contrario está la corriente subjetiva que considera que el mundo viene de un Dios o poder superior. El capitalismo considera que es importante tener esa creencia y es más, el capitalismo dice que es bueno practicar una religión. Y fundamental del capitalismo es la propiedad estatal, la propiedad privada. ¿Ya se dan cuenta que son contrarias?
Licenciado. Ambas son contrarias, ¿verdad? Y ambas han provocado guerras en el mundo o guerras civiles, ¿verdad? En muchos países del mundo, ¿verdad? Ahorita tenemos un periodo ideológico que siempre es de enfrentamiento, pero no tan duro de los años 70 y 80, que realmente el mundo estuvo muy convulsionado con la famosa Guerra Fría. Para que usted entienda, compañera, que es cabal lo que usted está preguntando, la Guerra Fría fue el enfrentamiento entre Estados Unidos apoyando el capitalismo y la URSS, que era Rusia, apoyando los movimientos revolucionarios de cada país, los guerrilleros, para votar al gobierno de turno. Ahí se da cuenta que realmente es un asunto completamente distinto a ambas corrientes. Repito, son contrarias y son antagónicas y son corrientes que han tenido, digamos, mucha divergencia y que todavía sí es, ¿verdad? Pero que ahora pues sería un periodo, digamos, de más calma, ¿verdad? En el mundo, no tanto como antes que realmente pues casi todos los países tenían enfrentamientos, ¿verdad? Entre el gobierno de turno y los miembros guerrilleros de cada país. ¿Sí? Gracias, licenciado, por su respuesta. Ok, gracias a usted por oírme. Bueno, qué bueno, jóvenes, que estén preguntando, ¿verdad? Porque a mí me gusta que pregunten porque hay que ponen atención. Bien, ¿qué más tiene duda, compañeros? ¿O un comentario referente a esto? Bueno, con la hora igual, ¿verdad? Empezamos 12:15, terminamos 3:30, ¿verdad? Hoy es viernes, ¿verdad? Bueno, sus clases están a la misma hora. El lunes es igual, ¿verdad? Lunes 2:15 y 3:30, ¿verdad? Bien, entonces, jóvenes, empecemos, ¿verdad? Con la historia de la humanidad y pongamos comunidad primitiva. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, una preguntita. ¿Qué tiene que ver la perestroika con el tema que está exponiendo en este momento? Sí, cuando había comunismo en Rusia, que se llamaba URSS, se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el último presidente comunista fue Gorbachev. Y Gorbachev miraba el asunto mal, ¿verdad? Rusia venía mal desde los años 50. La gente insatisfecha, los planes de desarrollo económico no se habían llevado a cabo, problemas de alimentación, problemas de empleo. El país se enfocaba más que todo a la industria de armamentismo, ¿verdad? Y redes espaciales. Pero el pueblo pasaba apenas. Entonces Gorbachev dijo, voy a hacer cambios para que el sistema te mantenga. Y le llamó perestroika a cambios en el comunismo. Y pues los hizo, pero al final ya fue muy tarde, en 1990, ya pues el país convulsionado, se tuvo que ir, ¿verdad? Y los diputados decidieron pues que se cambiaba el sistema económico y llamaron a una nueva constituyente y posteriormente a un nuevo presidente, ¿verdad? Que fue Yeltsin en 1992. No sé si ahí estamos, compañera. Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Quién más jóvenes quiere preguntar? Cuestionar. Bien, entonces empecemos con la comunidad primitiva. Vamos a copiar y después explico lo que estamos copiando. Pero aquí, jóvenes, una previa, ¿verdad? No sé cómo son ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría de estudiantes, no la mayoría, sino que algunos, pues son acuciosos, ¿verdad? Algunos son profesionales en otras ramas, ¿verdad? Algunos leen mucho y están atentos a que uno se equivoque, ¿verdad? Y que, pues, lo que uno está diciendo, pues, sea algo que puede ser valedero, pero que hay que ampliarlo más. En este tema de los modos de producción o sistemas económicos, vamos a hacer un resumen de cada sistema económico porque no nos da tiempo realmente de ver cada detalle, ¿verdad? Lo aclaro porque hay cosas que se van a quedar en el tintero y que realmente, pues, alguien puede decir, licenciado, tal vez no lo dice porque no le conviene, ¿va? Pero, licenciado, ese resumen es muy poco, ahora hay cosas más importantes, pero ¿qué vamos a copiar? Lo importante en el aspecto económico-social. Eso es lo que vamos a copiar, ¿verdad? Ok, bien, entonces, repito, la comunidad primitiva, ¿verdad? Vamos a ver.
Pongamos, ¿verdad? En la comunidad primitiva no existió la propiedad privada. Es decir, los bienes fueron públicos. Tampoco existieron las clases sociales. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir? En la comunidad primitiva no existió la propiedad privada, es decir, los bienes eran públicos. Tampoco existió las clases sociales. Tampoco existieron países o estados. La economía se manejaba a través del trueque. Es decir, intercambiar un bien por otro. No existieron monedas ni billetes. Y las personas no tenían afán de lucro o ganancia. Repito, las personas no tenían afán de lucro o ganancia. Bien, entonces, si se dan cuenta, realmente es un resumen, ¿verdad, jóvenes? De la comunidad primitiva. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para adornar este sistema económico? Bueno, pues, ubiquémonos las películas que hemos visto cuando aparecen los animales gigantes, ¿verdad? Esas películas donde realmente las personas comían lo que encontraban, una vida como salvaje, va, peludos, que apenas se vestían, ¿verdad? La de hielo. Y hay muchas cosas ahí que realmente las hacemos a un lado, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un resumen. Y entonces, lo que sí, pues, dicen los historiadores, y es lógico a la vez, es que sí, haber sido para esas personas vivir en una incertidumbre y vivir con temor. No se explicaba nada de lo que sucedía en la naturaleza, no habían idiomas, no escribían, no sabían nada de eso. Conocieron el fuego con el tiempo, ¿verdad? Al frotar dos piedras, ¿verdad? Probablemente accidentalmente se dieron cuenta de que podían hacer fuego, ¿verdad? Y una de las vicisitudes que pasaron, que realmente ha sido muy difícil para la incertidumbre, como repito. Algo que no está copiado, pero es que sí lo dicen los historiadores, que vivían en comunidades y vivían con familias, ¿verdad? Y que eran nómadas, se mantenían de un lugar para el otro. Y otras cosas más que ahorita no se me olvidan, que ustedes probablemente las saben. Ahora, ¿cuál es lo primero que tenemos que ver? Que les dije a ustedes hace un rato. Lo primero es la propiedad. Y la propiedad es pública. Las personas solo vivían para subsistir, alimentarse, cobijarse, y ahí pues no había producción. Y pues les repito, haber sido una gran incertidumbre para el ser humano que vivió en ese periodo histórico, ¿verdad? Entonces, pues entre las familias vivían en comunidades, no tenían el pensamiento de tener posesiones, de tener tierras, de explotar un recurso y solo ellos lo tienen y lo demás no lo puede tomar, ¿cómo se llama? La gente. Importante también lo que apuntamos, ¿verdad? Todos eran iguales, por lo tanto, entonces no existieron clases sociales, ¿sí?
Aquí todos eran iguales. Ahora, jóvenes, ¿por qué todos eran iguales? Porque no había propiedad, no había producción, no había ganancia, no había beneficio. Entonces, por eso es que la propiedad es pública, no hay propiedad privada, no hay clases sociales y no hay una autoridad que rija la sociedad, ¿verdad? No habían países, no habían imperios, no habían estados. Probablemente, pues, cuando alguien mataba a otro, pues había una venganza probablemente, pero no había una ley que fuera conducido como es ahora, ¿verdad? Entonces, eso es realmente era lo esencial, ¿verdad? Bueno, y también, pues, prosiguiendo con lo que hemos copiado, en la parte económica, era el trueque, cambiar un bien por otro. Y realmente, pues, eso todavía se puede dar, ¿verdad? Lo que le llaman vulgarmente pelo a pelo, ¿verdad? Te doy un carro y vos me das la moto, pero yo quiero la moto porque es una BMW, ¿verdad? Todavía existe el trueque, ¿verdad? En poco nivel, pero en ese tiempo no había moneda ni billetes y no había valor, no había dinero, no había propiedad. Entonces, por ahí dice en un libro, ¿verdad? Que una persona podía cambiar de trueque un toro por una gallina, ¿verdad? Porque la persona necesitaba una gallina, no la tenía. Entonces, esa era la forma de vivir, ¿verdad? De las personas. No hubo actividad económica, no hubo producción, no hubo consumo, ni hubo venta, ¿verdad? Por ende, no existían monedas y billetes y las personas no tenían el pensamiento de lucrar, de ganar, obtener beneficio, aprovecharse uno del otro para estar mejor. ¿Preguntas, jóvenes, de esto? ¿Comentarios? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces la comunidad primitiva es comunismo, ¿verdad? No. El comunismo es un sistema económico donde realmente es un desarrollo que ha tenido la humanidad. Comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y comunismo. El comunismo, cuando vamos a verlo, ¿verdad? La próxima semana, plantea que es... no sé quién está hablando, plantea que es importante la propiedad estatal para favorecer a la gente pobre, ¿verdad? Por eso consideran que el Estado tiene que regir para que no haya pobreza. Eso lo dice en la corriente de pero no es comunismo la comunidad primitiva. No sé. Pero sí son parecidas entonces, o sea, tienen parecidos, son como similares en algunos aspectos, como que no tienen algo propio, pues. Sí, pero no sé si lo que quiero decirle es que el comunismo se ha desarrollado en varios siglos en la humanidad hasta llegar al comunismo. En cambio, la comunidad primitiva es lo primero que existió. Y ahí no había producción, no había organización, no había propiedad estatal, no había propiedad privada, y ahí era un asunto de subsistir, ¿verdad? Es diferente al comunismo. En eso entonces no existía nada de eso, es lo que es. Sí, la gente solo para vivir, ¿verdad? Solo para así que pasar de rato, ¿verdad? Mientras podían vivir, porque, repito, vivían en incertidumbre, que desconocían lo que sucedía en fenómenos climatológicos, por qué podía nevar, por qué había calor, las alimentación, pues lo que encontraban, ¿verdad? Probablemente se murieron intoxicados, porque desconocían realmente qué alimentos podían asimilarse y cuáles no, ¿verdad? Entonces, ese fue ese modo de producción, ¿verdad? El primero que existió en la humanidad. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más se quiere preguntar? Licenciado, disculpe. Dígame. En el trueque puede entrar esto de que yo recuerdo haber leído que en la época de la conquista española se daban semillas de cacao como moneda, pero no sé si sería considerado trueque o moneda como tal. Pero esa es mi duda. Sí, si nos ubicamos históricamente en las fechas, en el siglo XV, XIV, los españoles vinieron a América. Ya estaban ellos en feudalismo, allá en Europa. Aquí les aplicó el feudalismo en América. Nuestros antepasados, la época prehispánica, en Guatemala y en parte de América Latina, era el trueque que se manejaba, pero sí dicen las escrituras, ¿verdad?, de Guatemala, que sí se consideró como importante como moneda el cacao.
Entonces, el cacao era equivalente a una moneda y de cambiar un bien por otro, pero el dinero era el cacao, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en historia el siguiente semestre. ¿Qué más, jóvenes? Yo, licenciado. Síganme. Mi duda es de que entonces en la comunidad primitiva no existen las clasificaciones básicamente porque no había nada, lo cual había que dividir, no habían bienes o comunidades de personas para andarlas dividiendo entre quién valía más y quién menos. Así es, la gente tenía el pensamiento nada más de subsistir, no de tener terreno, ni conocían lo que es tener terrenos, ni conocían lo que es producción, ¿verdad? Y tampoco había un estado que regía un país, ¿verdad? No habían países. Como repito, es un asunto de interpretación, porque lo que los historiadores dicen es sobre lo que han leído, pero no hay ninguno que haya vivido ese tiempo. Fíjense que hasta con los años no hay un acuerdo. Algunos dicen que fueron miles de años, otros dicen que hace millones de años. Entonces, hay información que he encontrado vestigios, pero realmente, con certeza, en los años, miles o millones de años, no hay un acuerdo, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? ¿Quiere comentar o preguntar? Bien, sigamos. Entonces, número 2, esclavitud. Repito, 2, esclavitud. Como siempre, lo copiamos y después comentamos, ¿verdad? En la esclavitud aparece por primera vez la propiedad privada. Así como también las clases sociales. Que son el esclavo y el amo. Disculpe, licenciado, ¿cómo las que dijo? Disculpe. Aparecen las clases sociales como son el esclavo y el amo. Bien, sigamos. También aparecen los estados o países. Punto. Nos ubicamos en la época de Cristo. Nos ubicamos en la época de Cristo. Y también en la época del poderío romano. Punto. Es importante hacer notar que empieza a desarrollarse la actividad agrícola. Y también la producción y venta de ganado, aves y porcinos. Al mismo tiempo, empieza a desarrollarse los artesanos. Y elaboraban armamento bélico
como son lanzas, espadas y cuchillos. Para el ejército romano. También, repito, también estos artesanos elaboraban algunas piezas de metal utilizadas en la agricultura. Machetes, arado y cuchillos. Es decir, que por primera vez los ejércitos fueron parte importante de los imperios. Punto. Aparecen por primera vez las monarquías o reyes. Y lo más importante, que por primera vez las personas tenían un afán de lucro o ganancia. Las personas tenían un afán de lucro y ganancias. Por último, aparecen también por primera vez las monedas y billetes. Entonces, jóvenes, vamos a notar que en cada sistema económico hay un avance pequeño, pero sí lo hay, ¿verdad? Eso es clave, que el mundo no se detiene. Aquí es un tema que creo que ustedes me van a entender, que me salgo un poco con lo que estamos viendo. Pero miren, jóvenes, siempre digo esto, ¿verdad? Usted y yo perdemos el tiempo a veces. El científico no lo pierde. Siempre está en la jugada. Esos son los que hacen los cambios. Miremos el siglo pasado, 1950, para acá, 2021. Pues notamos unos cambios fundamentales en el modo de vivir. Les decía ayer a los compañeros de la sección L que si no fuera por las computadoras, por el internet y por todo lo que conocemos ahora de adelantos, pues no tuviéramos clase, ¿no, jóvenes? Si esta pandemia se hubiera dado en mi época, que yo estudiaba en los 80 y 90, suspendido todo el semestre, todo el año. Entonces, los avances siempre han existido en menor o mayor grado y últimamente, ahora, jóvenes, a ver si me entienden. ¿Por qué será que en los últimos 70 años ha habido más avances científicos? Les pregunto, ¿por qué será que en los últimos 60 años han habido más avances? Es decir, internet, computadoras, ¿cómo se llama? Teléfonos celulares, ¿qué más? Televisión por cable, redes sociales. ¿Por qué será que en los últimos años el avance ha sido
digamos, más radical y más notorio. No sé si alguien me puede eso contestarlo. Licenciado, yo pienso que tal vez porque en los últimos años, porque más que todo se han desarrollado muchas tecnologías y en el ámbito, por ejemplo, de la ingeniería en informática, etcétera, y también tiene que ver mucho la educación también, o sea, es base importante. Sí, pero ¿por qué será? Insisto, usted ya va más o menos, pero ¿por qué será? Miren, jóvenes, ¿saben por qué? Ustedes lo saben, jóvenes, porque son negocios. Es dinero, es ganancia. ¿Sí? Si yo soy inteligente y me doy cuenta desde joven, eso lo exploto. Si yo sé las habilidades y sé las cosas que yo manejo, pues yo voy a ver cómo hago, pero me voy a dedicar a la ciencia. Claro que me voy a Estados Unidos, Europa, porque aquí me quedo de catedrático, ¿eh? No, allá me voy a la NASA o me voy a una universidad donde ahí me van a pagar para que yo piense un poco más. Y entonces ahí de repente yo descubro algo, ¿verdad? O invento algo. ¿Por qué se interesan las empresas? Porque jóvenes es un negocio. Miren, la pandemia es un negocio para las empresas ahorita en el mundo farmacéuticas, porque va a ser un negocio multimillonario con la famosa vacuna. Lo hacen porque son buena gente, lo hacen porque la gente se está muriendo. No, es un negocio. Jóvenes, el mundo actual es de negocios y siempre ha sido igual. Me quedo corto. Siempre ha sido igual. Algo parecido, me salgo de la clase, algo parecido como ustedes, patojas. Alguien se les pega, quiere algo. Patojos, se les pega a las patojas, la patoja quiere algo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? El mundo, jóvenes, es de interés. Y ustedes se van a dar cuenta que no estoy mintiendo, ¿verdad? Y entonces, en el fondo, el avance ha sido en los últimos 60 años mucho más rápido porque son negocios, porque son actividad económica que ellos van a ganar mucho dinero. Bien, entonces, eso solo para mencionarlo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces, ya copiamos lo importante de la esclavitud. Bueno, aquí también dejamos cosas a un lado que pueden ser importantes. Bueno, ¿qué podría ser? Pues sí, es esclavitud, esclavo y el amo. Importante esto, miren jóvenes, y esto es clave en la teoría objetiva, a ver si me voy a entender. Desde que aparece la esclavitud hasta el capitalismo, arriba está el que tiene dinero, arriba está el que es dueño del negocio, y abajo está el que es empleado. ¿Cómo era la esclavitud? Pues el amo era el dueño, ni siquiera era empleado, era el dueño del esclavo. El esclavo tenía que hacer lo que decía el amo, ¿verdad? Pero aquí aclaro algo, no pensemos que en la esclavitud todo el mundo era esclavo. No, habían agricultores libres, habían artesanos libres y había gente del ejército que era libre. Entonces, importante que sí. Ahora, ¿por qué se menciona clave este modelo económico, el sistema económico? Porque si el Estado sí regía y ¿cómo se llama? Defendía la esclavitud, defendía al amo. Había leyes donde realmente el amo era el dueño prácticamente del esclavo. El esclavo tenía que hacer lo que decía el amo. Pero repito, no todos eran esclavos, ¿verdad? También importante, ¿verdad? Insisto, el aparecimiento de las clases sociales antagónicas. Antagónica es contrario. Entonces, ¿por qué es contrario? Porque el amo es el dueño completo de esta persona, no es su trabajador, es el dueño, ¿verdad? Él también tenía potestad, el amo, de dejarlo libre. La ley lo permitía, ¿verdad? Hay unos casos donde decide el amo, pues que es libre el esclavo, ¿verdad? Entonces, hay un cambio radical entre comunidad primitiva y esclavitud, porque aparece propiedad privada, aparecen clases sociales, aparecen estados, y importante lo de Roma, porque realmente hay algo que ustedes, no sé si lo saben. Fíjense que hablamos prácticamente como de 18 siglos para acá. ¿Ustedes sabían que en Guatemala el derecho, la base del derecho es derecho romano? ¿Sí o no? Díganme. ¿Alguien sabe de eso? Afirmativo. A ver, dígame, compañero. A ver si ustedes me pueden explicar eso, porque yo soy economista
A ver si, ¿qué saben ustedes de eso? Rápidamente. Que en ese tiempo empezaron con leyes y Guatemala está muy basado en eso porque si lo miramos así, sigue casi igual, ¿verdad? Que no salimos de la agricultura y muchas veces está, como usted dice, a diferencia del amo y esclavo, todavía estamos en empresario y empleo. Sí, y todas esas leyes. Sí, claro, jóvenes, si hay diferencia entre la esclavitud y ahora, ¿verdad, jóvenes? Sí, eso sí, no podemos decir que es lo mismo, ¿verdad? Repito, notorio el avance de la sociedad, no como quisiéramos. Después de 20 siglos, los países deberían estar mejor, ¿verdad? Pero el tema es muy complejo, ¿verdad? Derecho romano, como no soy abogado, es importante lo que ellos hicieron, el aporte a la sociedad en el derecho, y por eso que hay países en América que tienen como base el derecho romano. En Estados Unidos, en Canadá y parte de Europa tienen otras leyes, ¿verdad? Tienen otro nombre, pero sí, en Guatemala es el derecho romano el que se utiliza en casi todas nuestras leyes, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos ahí de la esclavitud? Espérenme. Bueno, muchos cambios, ¿verdad, jóvenes? La propiedad privada, el Estado, los países. Importante el Estado, jóvenes, y aquí también es un asunto de discusión. Hay personas que consideran que el Estado no debe intervenir en la economía. Los empresarios hay que dejarlos que ellos hagan. Y es de discusión. Pero, ¿por qué menciono la importancia del Estado en ese periodo de la esclavitud? Porque realmente ahí habían leyes ya. Una persona si podía ser conducida por hacer algo anómalo. Ya se pagaban impuestos. Si el territorio que tenía usted, propiedad, era delimitado por el Estado. Entonces eso sí ya es clave porque este Estado romano era un Estado fuerte. Un Estado que se basaba en las leyes, ¿verdad? Y eso era... Y que también, pues, la parte económica también, pues, la manejaron ellos a su interés, ¿verdad? Y ese imperio fue un imperio realmente que ustedes todos saben, estuvo realmente muchos años en Europa. Para que nos ubiquemos históricamente y geográficamente, si miramos el mapa de Italia, pues la famosa bota, ¿verdad? Es Italia. Ahí estaba concentrado Roma, ¿verdad? Pero era el poderío tan fuerte romano que abarcó también parte del África. Cuando ustedes miran esa bota, pues del otro lado, relativamente cerca, se mira lo que es Egipto. Egipto ya es África. Los países donde nació y se desarrolló Cristo, ¿verdad? Esos países árabes y también la parte de Israel, toda esa parte fue dominada por los romanos y no digamos parte de Europa. Sin embargo, también, repito, tiene muchos aportes en el mundo económico y social, lo de Roma, ¿verdad? O sea, no son únicamente leyes, sino que tiene muchos aportes que no da tiempo de ver todo eso, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Explicar un poco más de esto que hemos copiado. Esperen. Bueno, aparece monarquías y reyes, ¿verdad? Eso sí es algo que, pues, no favoreció a la población, ¿verdad? Sino que esos reyes hacían lo que les daba la gana, ¿verdad? Y eran vitalicios, ¿verdad? Aparecen en la agricultura, ya aparece una producción específica con destino a ganar dinero. Me voy a explicar. Ya la gente conoce qué son las legumbres, ya la gente conoce cuáles son las frutas, los cereales y todo lo que se produce de agricultura y la gente que se dedicaba a producir eso y a venderlo, ¿verdad? Y también ya se conoce y se produce, ¿verdad?, la carne animal, ¿verdad?, es decir, ganado, aves y porcino, ¿verdad? Y también un grupo de gente que se dedicaba a artesanías para destino la producción de armamento, ¿verdad? Los soldados era parte importante y Roma le dio mucha redundancia e importancia a esto porque significaba ganar guerras, tener más territorios y tener más esclavos. El ejército romano mantenía a los soldados, ¿verdad? Es decir, era una profesión, ¿verdad?
y se entrenaban esos soldados, ¿verdad? Y estas personas artesanos se dedicaban a producir lanzas, espadas y cuchillos, pero también había una parte de la artesanía que se dedicaba para producir o para ser parte importante de la agricultura, ¿verdad? Los instrumentos de labranza. ¿Qué más tenemos? Aparecen las monedas y billetes por primera vez, y las personas sí ya tienen un pensamiento de ganar dinero, tienen un pensamiento de enriquecerse y un pensamiento de producir. Eso es clave, ¿verdad? En el desarrollo de la humanidad. Bien, jóvenes, entonces, preguntas, comentarios de esto. Bien, ya nos queda poco tiempo, pero como tenemos que tratar de adelantar o de ir pues a un ritmo que no, pues, de un ritmo de normal, siento yo. Entonces, sigamos, ¿verdad? Con el siguiente modo de producción. Y aquí la compañera que iba a preguntar de feudalismo, ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, pongamos feudalismo. Repito, el siguiente modo de producción o sistema económico sería el feudalismo. Aparece en Europa más o menos en el siglo XI y XII. Y este modo de producción considera que lo más importante en la actividad económica es la producción agrícola. Punto. Las clases sociales antagónicas fueron el señor feudal y el siervo. Punto. El señor feudal es el dueño de grandes propiedades de tierra. Lo que llamamos terratenientes. Y en Guatemala también se le conoce como latifundistas. Latifundistas. Es decir, poseían, repito, es decir, poseían miles de caballerías. Una caballería equivale a 64 manzanas, 64 manzanas. Bien, aquí pues lo que copiamos creo que es clave, ¿verdad? Y que realmente pues es un asunto que Guatemala también, actualmente no tanto, pero sí hace 50 años se manejaba mucho este asunto. No, claro, ¿verdad? En América no se desarrolló el feudalismo. El feudalismo se desarrolló primordialmente en Europa, también parte del Asia y el África. Ahora, ¿por qué no en América? Recordémonos que América lo conquistó en su mayoría españoles, ¿verdad? Pero parte de América del Sur, en lo que es Brasil, fueron portugueses. En América del Norte, Estados Unidos,
ingleses, y también en Canadá, en una parte de Canadá, también llegaron ahí franceses en lo que es ahora Quebec. Entonces, ni españoles, ni franceses, ni portugueses, que era el sistema vigente en ese continente europeo, no tomaron ese modelo para América, sino que un sistema diferente que aquí se llamó repartimiento, que eso, repito, lo van a ver ustedes despacio en historia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me paré ahorita? ¿Y por qué digo que es parecido a Guatemala hace 50 años? Por los terratenientes jóvenes, ¿verdad? La gente que tiene muchas tierras, y para que nos ubiquemos en el número, como apuntaron ustedes, una caballería equivale a 64 manzanas. Y poseían miles de caballerías. Imagínense, estas personas, su vista no alcanzaba a ver hasta dónde llegaban las propiedades. Y me detuve, repito, porque aquí en Europa las monarquías y la Iglesia Católica fue terrateniente. Yo soy católico, pero no soy cerrado. La Iglesia fue cómplice en la explotación que se hizo en Europa y en América también. Bueno, miren pues, ¿cuál fue la forma en América de ganarse la voluntad de los aborígenes de acá? La religión, los curas. Esa fue la forma. No sé si ustedes eso lo conocen o lo han visto. Esa es la verdad, ¿verdad? Esos curas se ganaban el aprecio de la gente. Fíjense que alguien dirá, este licenciado es católico y está criticando a los curas. Es que, miren, jóvenes, uno tiene que aprender a ser objetivo, a ver las cosas tal como son, ¿verdad? Entonces, así es. Y aquí, ¿por qué no decirlo en América? Por ejemplo, en el siglo pasado, nos votaron a Arbenz, 1954. La Iglesia fue cómplice para votar a Arbenz, porque lo considera como comunista. Y el arzobispo de ese tiempo, Arellano, apoyó a los gringos para votar a Arbenz. Entonces, la Iglesia jugó un papel, tristemente, en la historia de la humanidad, no solo en América, Europa, sino que de cómplice en la explotación hacia las personas desfavorecidas, ¿verdad? La Iglesia ha cambiado un poco, la Iglesia Católica, creo que ha cambiado un poco más, pero sigue siendo cosas, bueno, sigue viendo cosas que realmente dejan de pensar, ¿verdad? Pero bueno, dejemos el asunto religioso. Énfasis en la parte del terrateniente, ¿verdad? De las tradiciones de sierra que poseían las monarquías y poseían la Iglesia. Es decir, que los grandes feudales, ¿quiénes eran? Los feudos son los terratenientes. ¿Quiénes eran? Reyes. La Iglesia poseía grandes extensiones de tierra, también era un gran terrateniente, también era parte de los feudos. Entonces, el tema es interesante, ¿verdad? Para mí, no sé si para ustedes, pero ¿por qué? Mire, aquí hay algo que en la Edad Media se dio, y es lógico, a ver si me voy a entender. Hubo un movimiento al mismo tiempo que se desarrolló el feudalismo en Francia, que se llamaban los fisiócratas. Era gente estudiosa que, basado en los terrenos, en la producción agrícola, decían, la producción agrícola es lo mejor que hay. Hay que producir todo lo que se pueda en granos básicos, en frutas y verduras, porque ese es un negocio redondo. Sí, eso no se puede negar, todavía es un buen negocio. Pero si ustedes miran la industria, y miramos, cuando ustedes entiendan un poco más el tema del capitalismo en el mundo, la industria deja mucho más ganancia que la agricultura. No estoy diciendo que la agricultura es un mal negocio, es un buen negocio, ¿verdad? Una persona que posee una finca es un buen negocio, pero en la industria se gana mucho más, ¿verdad? Claro, en ese periodo histórico todavía no había empezado el capitalismo en Europa. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que sí, estas gentes se dieron cuenta que era importante tener una cantidad de terreno, pero también era importante tener trabajadores, que eran los siervos, ¿verdad?
eso vamos a dejarlo ahí porque ya está terminando el periodo. Pero vamos a dejar a medias el feudalismo, ¿verdad? Tenemos que copiar un poco más. Pero parte importante de que ellos ganaran mucho dinero eran, me adelanto, ¿verdad? Con el tema, los siervos, porque los siervos jóvenes no lo copiamos, ¿verdad? Eso lo copiamos el lunes. Los siervos eran trabajadores, óiganse bien, pero les pagaban en especie, no les pagaban monetariamente. Lo único que tenían derecho es vivir en la finca. ¿Y cómo era pago en especie? Algo de lo que se producía en la finca, ellos se quedaban con esa parte, pero había un capataz que se encargaba de decir, bueno, esto es lo que a usted le queda una pequeña parte, ¿verdad? Pero no ganaban dinero, sino que eran trabajadores y se llamaban siervos y se le pagaban especie. Entonces, aquí todavía no hay salario, no hay una persona que se encargue de pagar dinero, sino que se le pagan especie, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, son las 13:28. Nos miramos el próximo lunes. ¿Qué más les iba a decir a ustedes? Déjenme ver. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe. Dígame. Esto del feudalismo, si bien no dijo usted que eso no se manejó aquí en América, pero no se asemeja cuando fue la conquista de aquí de América, cuando vinieron los españoles y vinieron a cometer atrocidades, y obviamente la iglesia fue partícipe en eso. Sí, pero no, lo que le quiero decirle es que no se aplicó el feudalismo. En América no. Bueno, sí, es que me surgió la duda porque como cuando ellos vinieron aquí a conquistar, les quitaron todas las propiedades a los aborígenes que vivían aquí en América. Licenciado, su micrófono lo tiene en silencio. Su micrófono, licenciado. Ya, sí, muchas gracias, sí, ya me di cuenta, sí. Licenciado, no escucho. Ahorita ya, ¿o no? Ya, gracias. Ok, gracias. No, entonces, hay semejanza, ¿no? Eso sí, compañera, no lo puedo negar, hay semejanza, pero es distinto el feudalismo que se desarrolló en Europa a lo que se miró en América, y aquí en América, concretamente en Centroamérica. Recordemos que Guatemala abarcaba territorialmente desde Chiapas de Soconusco hasta Costa Rica. El reino de Guatemala abarcaba toda Centroamérica y la capitanía estaba aquí en Guatemala, en la antigua, ¿verdad? Ahí estaba la capitanía. Y entonces lo que se aplicó aquí se llamó repartimiento, ¿verdad? Y también fue explotación que se ejerció sobre los aborígenes, se le quitó la tierra y también la iglesia fue cómplice, ¿verdad? Pero es distinto al feudalismo tal como está planteado en Europa. Bueno, jóvenes, entonces nos miramos a las 2:15 el próximo lunes, y entonces, jóvenes, que tengan un buen fin de semana y por favor se cuidan, ¿verdad? Nos vemos, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Buenas noches. Gracias, feliz tarde, licenciado.